Te pagué para que desaparecieras, le gritó doña Maclovia a Soledad en el salón del restaurante, con la lluvia golpeando los ventanales, y todos los comensales voltearon a ver el vientre abultado que la mesera cubría con las dos manos. La terminal de pago, todavía en la mano de Soledad, marcaba rechazado por segunda vez seguida. Afuera, la avenida se había vuelto un espejo negro bajo el aguacero. «Señora», dijo Soledad, con la voz apretada por el susto más que por la vergüenza, «puede que el banco tenga algún problema esta noche. ¿Quiere que intente con otra tarjeta o prefiere que le traiga la terminal inalámbrica de la barra?» «No me interesan sus excusas», dijo doña Maclovia, con la barbilla en alto y el collar de perlas temblando apenas con la respiración. «Llevo 20 años pagando cuentas en restaurantes de esta ciudad y nunca me habían rechazado una tarjeta. Algo están haciendo mal aquí o alguien». En la mesa de junto, una comensal joven bajó el tenedor despacio. «¿Viste eso?», le susurró a su acompañante, sin apartar los ojos de la mesa 7. «Esa señora le acaba de gritar a una mujer embarazada». Otro cliente, más al fondo, ya tenía el teléfono a medio levantar por si acaso la noche se ponía interesante. «Doña Maclovia, por favor», dijo Soledad bajando la voz, tratando de contener el problema antes de que creciera más. «Puedo pedirle al gerente que revise el sistema mientras tanto, o puede llamar a su banco desde aquí mismo, con toda calma. No hace falta que...». «No me diga lo que hace falta», la cortó doña Maclovia. «Usted, señorita, es la última persona en este restaurante que debería decirme cómo comportarme». «¿Por qué?», preguntó Soledad, sin poder contenerse. «¿Porque limpié su casa? ¿Porque le serví su café durante 3 años sin que usted supiera mi apellido completo? Porque usted no tiene idea de lo que es proteger algo», dijo doña Maclovia. «Ni una familia, ni un apellido, ni nada». «Protejo algo ahora mismo», dijo Soledad, con una mano sobre el vientre. «Y no necesito un apellido para hacerlo». Soledad bajó la vista a la pantalla. «Transacción no procesada. Saldo ya cubierto». «Eso no tiene sentido», murmuró, más para sí misma que para nadie. Levantó la vista para explicarlo, y fue entonces cuando doña Maclovia la miró de verdad por primera vez esa noche. El uniforme negro, el mandil, y debajo, imposible de esconder ya, el vientre que llevaba cubriendo con las dos manos. El reconocimiento le cruzó la cara a doña Maclovia como una sombra rápida. «Usted», dijo, y la palabra salió distinta, más baja, más filosa. «Usted es la muchacha que trabajaba en la casa, la que se fue». «Doña Maclovia», dijo Soledad, y el nombre le costó. «Le pagué», dijo doña Maclovia, alzando la voz ahora sin ningún cuidado por quien la escuchara. «Le pagué un cheque completo para que desapareciera de la vida de mi hijo, para que no volviera a aparecerse ni en sueños. ¿Y ahora me sale con esto?», señaló el vientre de Soledad con un dedo tembloroso, sin llegar a tocarla. «Con esto se presenta, después de meses, en el mismo restaurante donde ceno con mi hijo. ¿Cree que esto es casualidad?». El salón entero se había quedado en silencio, salvo el tintineo nervioso de los cubiertos que nadie seguía usando. «Que alguien llame al gerente», pidió alguien en voz baja desde una mesa cercana. Soledad sintió que las manos le temblaban sobre el vientre, pero no se movió, no bajó la cabeza. «No sabía que usted iba a estar aquí esta noche», dijo con los nudillos blancos alrededor de la terminal de pago que todavía marcaba rechazado. «Trabajo aquí desde hace 2 meses. Nadie me avisó con quién iba a cenar la mesa 7. «Por supuesto que no», dijo doña Maclovia, con una risa seca sin humor. «Porque las mujeres como usted nunca planean nada. Simplemente aparecen en el momento más inconveniente posible con la mano extendida». «Yo no tengo la mano extendida», dijo Soledad, levantando la terminal de pago como prueba, aunque le temblara el pulso. «Tengo una tarjeta que su banco rechazó 2 veces y una cuenta que ni siquiera he podido cobrarle». «No me hable de cobrar», dijo doña Maclovia, subiendo otra vez la voz, «cuando lo único que ha sabido hacer usted, desde que la conozco, es cobrarle a mi familia de una manera o de otra». «¿Cobrarle qué, exactamente?», preguntó Soledad. «Nunca le pedí nada a su familia, ni entonces ni ahora».
Tomó el cheque, dijo doña Maclovia, como si eso lo resolviera todo. Lo tomé, dijo Soledad, porque usted no me dejó otra salida esa noche, pero no fue un pago por desaparecer. Fue lo único que me quedó después de que usted se encargó de que no me quedara nada más. El murmullo de las mesas cercanas se volvió más denso. «Bájale a eso», le susurró alguien cerca de la barra a otro comensal que grababa disimuladamente por debajo del mantel. «Que no se den cuenta». Soledad sintió el impulso de disculparse, de bajar la cabeza como había aprendido a hacerlo en la casa de los Mondragón. Esta vez algo en ella se negó a hacerlo. Se quedó de pie, sin darle el gusto de verla temblar. «¿No va a defenderse?», preguntó doña Maclovia, casi decepcionada de no encontrar resistencia. «No tengo nada de qué defenderme», dijo Soledad. «Usted es quien está gritando en un restaurante lleno de gente, doña Maclovia. Yo solo estoy tratando de cobrar una cuenta». «Cobrar», repitió doña Maclovia con desprecio, siempre con la misma palabra en la boca. «Cobrar, cobrar, cobrar. Debería darle vergüenza pararse frente a mí, en su estado, y seguir hablando de dinero». «La única que ha hablado de dinero desde que me reconoció es usted», dijo Soledad. «Yo solo quería que su tarjeta pasara para poder atender la siguiente mesa». «¿Sabe qué es lo que más me ofende de todo esto?», dijo doña Maclovia, bajando por fin un poco la voz, aunque no la dureza. «Que después de todo lo que le ofrecí, usted sigue aquí sirviendo mesas como si el dinero nunca hubiera sido suficiente». «El dinero fue suficiente para que me fuera», dijo Soledad. «Nunca fue suficiente para que dejara de ser quien soy». Un mesero joven, que pasaba cerca con una charola de copas, se detuvo un instante. «¿Necesitas algo?», le preguntó en voz baja. «Puedo sola», dijo Soledad, con una seña discreta de la mano. «Gracias». Soledad no tenía la mano extendida, tenía las dos manos sobre el vientre. Habían pasado 7 meses desde la noche en que doña Maclovia se presentó en su departamento, cerca de la fábrica textil, con un sobre en la mano. «Mi hijo va a casarse pronto, con alguien de su nivel», le había dicho, «y usted no forma parte de ese futuro. Tome esto y no vuelva a aparecerse. Si de verdad lo quiere, entienda que lo mejor que puede hacer por él es desaparecer sin dar explicaciones». Soledad la había rechazado ahí mismo. «Yo no quiero su dinero», le había dicho la primera vez. «Quiero a su hijo, que es distinto». «El amor no paga rentas ni abre puertas en esta ciudad», había respondido doña Maclovia. «Yo sí puedo hacer las dos cosas. Piénselo con la cabeza fría, no con lo que sea que sienta hoy». Pero doña Maclovia había vuelto una tercera vez, con una amenaza distinta. «Puedo hacer que mi hijo la recuerde de la peor manera posible», le había dicho esa tercera noche, con calma fría. «O puedo dejar que la recuerde apenas, como una novia de juventud que no funcionó. Usted decide cuál de las dos versiones prefiere para él». Soledad había tomado el cheque esa tercera noche, no porque lo quisiera, sino porque ya sabía que se estaba yendo de esa ciudad de todos modos. Un secreto que ni siquiera le había contado a Bartolomé. «¿Ya decidió?», le había preguntado doña Maclovia, viéndola guardar el sobre. «Decidí protegerlo a él», había dicho Soledad, «de una guerra que usted ya ganó antes de empezarla». Se mudó a esta ciudad en un camión de madrugada con 2 maletas y juró que ese cheque nunca iba a definir quién era ella. «¿Por qué este restaurante?», le había preguntado Chuy meses después, cuando ya confiaban el uno en el otro. «Porque quedaba cerca», había dicho Soledad. «Y porque el dueño no hizo muchas preguntas cuando le dije que estaba embarazada». «Aquí no hacemos muchas preguntas», había dicho Chuy sonriendo. «Aquí solo servimos buena comida y fingimos no ver los dramas de los demás». Otra vez con esas ojeras, le había preguntado Chuy, su primera semana en el restaurante, viéndola llegar apenas amaneciendo. «Cocí dobladillos hasta las 2 de la mañana», había dicho Soledad. «El sueldo de mesera no alcanza para todo, y menos con los chequeos médicos». «Siéntate aquí cuando puedas», había dicho él, señalándole la silla más cercana a la cocina, la única con respaldo firme, para que la espalda no sufra tanto en las horas largas. Nunca le había contado a nadie en ese restaurante quién era el padre del bebé que esperaba. Prefería que la conocieran
por cómo llevaba las charolas sin derramar una gota, no por la historia que cargaba debajo del mandil. ¿Y el papá?, le había preguntado Chuy una vez con cuidado. ¿Anda por aquí o se quedó allá? Se quedó allá, había dicho Soledad. No porque él quisiera, porque yo no le di oportunidad de elegir. ¿Y eso no le pesa? Me pesa todos los días, había dicho ella. Pero pesa menos que la otra opción. ¿Cuál otra opción?, había preguntado Chuy. Que mi hijo creciera en medio de una guerra, había dicho Soledad. En vez de crecer en paz, aunque fuera sin su padre. ¿Vas guardando para el hospital?, le había preguntado Chuy un 1 de mes, viéndola apartar un billete pequeño en un sobre. Cada quincena un poco, había dicho Soledad. Nadie más lo sabe, ni la fecha del parto. Conmigo está seguro, había dicho Chuy. No se lo cuento ni a mi propia sombra. ¿Nunca pensaste en escribirle?, le había preguntado Chuy una noche mientras cerraban el restaurante. Cientos de veces, había dicho Soledad. Pero el miedo siempre ganaba. Que él ya hubiera seguido adelante, que me creyera una oportunista, que me rechazara y confirmara que doña Maclovia tenía razón. ¿Y si no ganaba el miedo?, había preguntado Chuy. Entonces tal vez estaría aquí ahora, había dicho ella. Pero no está, así que sigo sirviendo mesas. No tomé su dinero para volver a nada, dijo ahora, con la voz clara para que llegara hasta el fondo del salón. Lo tomé para empezar de cero, lejos de usted y de su hijo. Si estoy aquí esta noche, es porque necesito trabajar, doña Maclovia, no porque la esté buscando a usted. Entonces es una coincidencia extraordinaria, dijo doña Maclovia, sin bajar el tono, que de todos los restaurantes de esta ciudad termine sirviéndome la cena precisamente a mí. Soledad no tuvo tiempo de responder. Una silla se arrastró contra el piso, con un ruido seco que cortó el aire del salón entero. Bartolomé se puso de pie tan rápido que el teléfono estuvo a punto de caérsele. La reconoció antes de verla del todo. Esa cadencia particular que llevaba 7 meses escuchando en su memoria sin poder callarla. «¿Soledad?», dijo, y su propia voz sonó extraña, como si llevara meses sin usarla para algo que de verdad importara. Ella se giró hacia él, y por un segundo el resto del salón desapareció por completo. «Bartolomé», dijo, y no pudo evitar que la voz se le quebrara en esa sola palabra. Él dio 2 pasos hacia ella, deteniéndose antes de llegar. «¿Puedo?», preguntó con la voz insegura, señalando la distancia entre los dos. «Puedes», dijo Soledad. Su madre lo miraba desde la silla, con una expresión que iba pasando rápidamente, de la furia a algo parecido al desconcierto. «Bartolomé», dijo doña Maclovia, con una advertencia en la voz, «no te acerques más». Él no la escuchó. «Estás aquí», dijo Bartolomé bajando la vista. La frase se le escapó antes de medirla. «¿Estás embarazada?». «Sí», dijo Soledad, con las manos todavía sobre el vientre, esta vez por instinto, no por miedo. Don Aurelio, el gerente del restaurante, se acercó desde la caja, con el paso apresurado de quien lleva 15 años apagando incendios entre comensales. «Familia Mondragón», dijo, con la cortesía profesional de siempre. «¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Con gusto los reubico en un salón privado si lo prefieren». «No hace falta ningún salón privado», dijo doña Maclovia, sin apartar los ojos de Soledad. «Lo que hace falta es que esta muchacha explique qué está haciendo aquí». Don Aurelio miró a Soledad, luego a Bartolomé, evaluando en 2 segundos la magnitud de lo que estaba presenciando. «¿Todo bien, Soledad?», le preguntó en voz baja, aprovechando el momento en que doña Maclovia y Bartolomé discutían entre ellos. «Todavía no sé», dijo Soledad honesta. «Si necesitas que te cubra la mesa, silba», dijo don Aurelio. «Llevo 20 años sacando gente de situaciones peores que esta». Decidió que lo más prudente era quedarse cerca sin intervenir más de lo necesario. Doña Maclovia se levantó también, alarmada por algo en la cara de su hijo que no reconocía. «Bartolomé, siéntate», dijo. «Esto no te incumbe. Es un asunto entre esta muchacha y yo». «No me incumbe». Bartolomé no apartó los ojos de Soledad. «Mamá, ¿de qué estás hablando? ¿Qué asunto es este exactamente?» «Un asunto de hace mucho tiempo», dijo doña Maclovia, «que no tiene nada que ver contigo».
Todo lo que tenga que ver con Soledad tiene que ver conmigo, dijo Bartolomé. Doña Maclovia titubeó, la primera grieta en su seguridad desde que había empezado a gritar. Nada que tengas que saber, dijo, pero la voz ya no le salió tan firme. ¿Nada?, preguntó Bartolomé, incrédulo. Mamá, la estás mirando como si le debieras algo. No le debo nada a nadie, dijo doña Maclovia, aunque su propia voz la traicionó. Mamá, dijo Bartolomé, bajando la voz pero sin perder firmeza, hace 7 meses te pregunté directamente si sabías algo de Soledad. Me dijiste que no. Ahora la tienes enfrente y la reconoces de inmediato. La llamas la que se fue, como si tuvieras una cuenta pendiente con ella. Explícame eso, porque no me está cuadrando. No tengo que explicarte nada en este momento, delante de todo el restaurante, dijo doña Maclovia, mirando de reojo las mesas cercanas. Yo sí puedo explicarlo, dijo Soledad, interrumpiendo, aunque a ella no le convenga. Doña Maclovia se giró hacia ella, sorprendida de que hablara sin que se lo pidieran. Entonces vamos a tener que explicarlo aquí, dijo Bartolomé, porque no pienso dejar que Soledad salga por esa puerta otra vez sin que yo entienda, de una vez por todas, qué pasó. Bartolomé se pasó una mano por el pelo. Toqué la puerta de tu departamento tantas veces que el vecino de abajo terminó por reclamarme, dijo. Llamé a la fábrica textil donde trabajabas. Me dijeron que la señorita Briones renunció, no dejó dirección. Le pregunté a mi madre, directamente, si sabía algo. Se giró hacia doña Maclovia. Y tú me dijiste, esas cosas pasan, hijo, hay que aprender a soltar. En ese momento me sonó a consuelo. Ahora me suena exactamente a lo que fue, una mentira bien construida. Todo este tiempo, dijo, volviéndose otra vez hacia Soledad. Pensé que te habías cansado de mí. Nunca me cansé de ti, dijo Soledad, con la voz ahogada. Me cansé de tener miedo por los dos. A Bartolomé se le fue el color de la cara, como si la frase le hubiera caído encima con peso real. Debí haber ido más lejos a buscarte, dijo. Debí haber tocado cada puerta de esta ciudad, si hacía falta. No podías adivinar a dónde me había ido, dijo Soledad. Ni siquiera yo lo sabía la noche que hice la maleta. Me arrepentí esa misma noche, dijo Soledad. De la maleta, del silencio, de todo, pero ya no sabía cómo deshacer lo que había empezado. Pudiste llamarme, dijo Bartolomé. Pude, dijo ella, pero cada día que pasaba hacía más difícil el siguiente. Así es el miedo, se alimenta de sí mismo. ¿Y ya no tienes miedo?, preguntó Bartolomé. Todavía tengo, dijo Soledad, pero ya no dejo que decida por mí. ¿Cuánto tiempo tienes?, le preguntó directo, con el corazón golpeándole tan fuerte que temía que se le notara en la voz. Soledad dudó un instante, no porque no supiera la respuesta, sino porque decirla en voz alta, ahí, frente a doña Maclovia y frente a todo el salón, significaba abrir una puerta que llevaba meses cerrada con llave. 7 meses, dijo finalmente. Bartolomé hizo la cuenta en silencio, con los labios apretados, contando hacia atrás. 7 meses, repitió él, en voz alta esta vez, mirando directamente a su madre. Eso me lleva justo a la semana en que Soledad desapareció. La semana en que tú, mamá, me dijiste que necesitabas hablar conmigo sobre lo que le convenía a la familia. Doña Maclovia no respondió de inmediato. El silencio esta vez no era el silencio incómodo de antes, sino uno distinto, más pesado, el de alguien que empieza a entender demasiado tarde la magnitud de lo que hizo sin pensarlo del todo. Yo solo quería protegerte, dijo finalmente, con la voz más baja de lo que Bartolomé la había escuchado nunca. Tu padre trabajó toda su vida para que este apellido significara algo en esta ciudad, y yo no iba a permitir que se manchara por una relación que en ese momento me pareció una imprudencia pasajera. ¿Una imprudencia pasajera?, repitió Bartolomé, incrédulo. Mamá llevaba meses hablándote de ella. Le dije que quería presentártela formalmente, que quería pedirle que se casara conmigo. Y tú, en vez de conocerla, decidiste comprarla para que desapareciera. No pensé que fuera a funcionar así de bien, dijo doña Maclovia.
tan honesta que sonó peor que cualquier excusa. Soledad sintió que algo en el pecho se le encogía al escuchar eso, la confirmación de que su ausencia había sido, para esa mujer, un éxito y no una tragedia. ¿Sabe qué es lo más doloroso, doña Maclovia?, dijo, con la voz baja pero firme. No el cheque, no las amenazas. Lo más doloroso fue pasar 7 meses convenciéndome de que hacía lo correcto alejándome, de que le estaba ahorrando a Bartolomé un problema, cuando en realidad lo único que estaba haciendo era darle la razón a usted. Yo no pedí que te convencieras de nada, dijo doña Maclovia a la defensiva. Solo te ofrecí una salida. Me ofreció una salida, repitió Soledad, de una vida que ni siquiera me dio oportunidad de intentar vivir. Una vida que no le correspondía a usted decidir, dijo doña Maclovia, aunque la certeza de la frase ya empezaba a resquebrajarse. Tampoco le correspondía a usted, dijo Soledad, y aún así la decidió. Soledad, dijo Bartolomé, con la voz baja ahora temblando, necesito que me digas la verdad. Aquí, delante de quien haga falta. ¿El hijo que esperas es mío? El salón entero pareció inclinarse hacia esa pregunta. Hasta el murmullo de las mesas vecinas pareció apagarse un segundo. Sí, dijo Soledad sin apartar la mirada. Es tuyo. Iba a decírtelo esa misma semana. Tenía la cita con el médico agendada para el viernes. Nunca llegó el viernes, dijo Bartolomé, con algo entre el alivio y el reproche quebrándole la voz. Dejaste de contestar el martes. Dejé de contestar, dijo Soledad, porque tu madre me dejó muy claro qué pasaría si seguía insistiendo en formar parte de tu vida. Y no quería que mi hijo naciera en medio de una guerra que yo no podía ganar. Doña Maclovia se llevó una mano al pecho, buscando apoyo en el respaldo de su propia silla. Yo no sabía, empezó a decir, pero Bartolomé la cortó, con una dureza que ella nunca había escuchado en su voz. ¿Qué no sabías, mamá? ¿Que le pagaste a la mujer que amo para que desapareciera de mi vida? ¿O que esa mujer cargaba a tu propio nieto cuando lo hiciste? La palabra nieto pareció golpear a doña Maclovia con más fuerza que cualquier otra cosa dicha esa noche. Por un instante pareció mucho más pequeña que la mujer que había entrado gritando media hora antes. Un nieto, repitió, casi sin voz, como si la palabra necesitara pronunciarse 2 veces para volverse real. Todo este tiempo hubo un nieto, y yo estuve tratando de borrarlo antes de que naciera. No estabas borrando a un nieto, mamá, dijo Bartolomé, con una dureza que no dejaba espacio para consuelos fáciles. Estabas borrando a la mujer que amo, y sin saberlo, a mi hijo con ella, las 2 cosas al mismo tiempo. ¿Qué esperas que haga ahora?, preguntó doña Maclovia con la voz rota. Espero que, por primera vez en tu vida, dijo Bartolomé, dejes que alguien más decida algo sin pedirte permiso. Doña Maclovia tardó un momento en recomponerse, y cuando lo hizo mal. ¿Cómo sé que es cierto?, dijo ya sin la fuerza de antes. ¿Cómo sé que esta muchacha no volvió precisamente esta noche, precisamente a este restaurante, calculando que tarde o temprano coincidiríamos aquí? Las cuentas se pueden inventar, Bartolomé. Los meses se pueden acomodar. Doña Maclovia, dijo Soledad, con la voz endurecida por primera vez. Yo no elegí trabajar en este restaurante porque supiera que usted vendría. Elegí este restaurante porque quedaba a 2 camiones de mi casa y porque el dueño no preguntó nada cuando le dije que estaba embarazada y necesitaba el trabajo de todos modos. Si de verdad cree que planeé este encuentro, entonces no conoce absolutamente nada de mí, ni ahora ni cuando trabajaba en su casa. Lo que sé, dijo doña Maclovia subiendo la voz de nuevo, aunque ya le temblaba visiblemente, es que las mujeres como usted siempre encuentran la manera de volver cuando hay algo que ganar. Un hijo es una excelente manera de asegurarse un lugar en esta familia, ¿no le parece? Mamá, dijo Bartolomé entre dientes, ya basta. ¿Basta de qué?, repitió doña Maclovia. ¿De decir la verdad? De inventar motivos para no verla como lo que es, dijo él. Una mujer que crió sola a mi hijo durante 7 meses mientras tú la creías desaparecida. No me digas basta, le respondió ella, sin dejar de mirar a Soledad. Yo llevo 29 años protegiendo este apellido
y no voy a quedarme callada viendo cómo una desconocida se aparece con un embarazo conveniente justo cuando... ¿Justo cuando qué, mamá?, la interrumpió Bartolomé. Termina la frase. Justo cuando tú ya la creías desaparecida para siempre, ¿verdad? Eso es lo que te molesta. No que Soledad busque algo. Te molesta que el plan no funcionó. Doña Maclovia no respondió. Por primera vez en toda la noche, no tuvo una réplica lista. La comensal joven de la mesa de junto, la que había bajado el tenedor un rato antes, se puso de pie con una servilleta todavía en la mano, indecisa entre intervenir y no meterse en lo que no le correspondía. «Señora», le dijo finalmente a doña Maclovia con una voz que le tembló apenas, «con todo respeto, lleva 10 minutos gritándole a una mujer embarazada delante de todo un restaurante. Igual y baja un poco la voz». «Esto no es asunto suyo», dijo doña Maclovia sin mirarla siquiera. «Nadie en este salón lo hizo asunto suyo», respondió la joven. «Usted lo hizo asunto de todos en cuanto empezó a gritar». «¿Y usted quién se cree que es?», preguntó doña Maclovia. «Solo alguien que vino a cenar», dijo la joven, «y que sabe reconocer un abuso cuando lo tiene enfrente». Doña Maclovia se giró hacia ella, lista para responder con la misma dureza, pero don Aurelio se interpuso con una suavidad calculada. «Señoritas, señora», dijo, «quizás lo mejor sea que todos respiremos un momento. Puedo traer un té, un café, lo que gusten, mientras las cosas se calman». «No quiero café», dijo doña Maclovia. «Quiero respuestas». «Y yo ya se las di todas», dijo Soledad. «Con permiso». Algo en Soledad se quebró entonces, no de tristeza, sino de un cansancio profundo, 7 meses de cargar sola una vergüenza que nunca debió ser suya. «No quiero un lugar en su familia», dijo, con la voz firme aunque los ojos se le llenaran de lágrimas que no dejó caer. «Nunca lo quise. Lo único que quería era que mi hijo tuviera un padre que lo reclamara y usted se encargó de que eso pareciera imposible. Con permiso», se dio la vuelta, se quitó el mandil y caminó hacia la puerta del restaurante, hacia la lluvia que seguía cayendo, sin importarle ya la cuenta ni el empleo que probablemente acababa de perder. «Soledad, espera». La voz de Bartolomé la alcanzó justo cuando su mano tocaba la manija de la puerta de cristal. Bartolomé cruzó el salón en unos segundos, esquivando mesas, ignorando la voz de su madre llamándolo desde atrás. La alcanzó justo en la puerta, bajo el toldo que apenas los protegía de la lluvia. «No te vayas así», dijo sin aliento. «No otra vez. No sin que yo te diga lo que llevo meses queriendo decirte». «¿Qué más hay que decir, Bartolomé?». La voz de Soledad temblaba de frío y de algo más profundo. «Tu madre acaba de dejar clarísimo lo que piensa de mí, y tú te quedaste callado más tiempo del que hubiera querido». «Me quedé callado un minuto tratando de entender», dijo él, «no porque dudara de ti». Sacó el teléfono buscando algo con desesperación entre las aplicaciones. «Necesito que veas esto antes de irte. Por favor». Le mostró la pantalla. Una carpeta llamada simplemente S, con mensajes fechados uno por uno. Cada mes desde el día que ella había dejado de contestar. Ninguno enviado. Todos guardados como borrador, escritos y reescritos. Algunos con una sola línea, otros con párrafos enteros. «Mes 1», leyó Bartolomé en voz alta, con la lluvia cayéndole por la cara sin importarle ya. «No sé qué hice mal, pero voy a esperar a que me lo digas tú misma. No un mensaje que borres sin leer». Soledad se llevó una mano a la boca. Nunca había borrado nada. Simplemente nunca había recibido nada que borrar. «Mes 2», continuó él. «Fui al departamento. Ya no vivías ahí. La señora de al lado no supo decirme a dónde te habías ido, o no quiso decírmelo. Dejé una nota bajo la puerta de todos modos por si volvías». Hizo una pausa tragando saliva. «Mes 3. Contraté a alguien para que preguntara en las fábricas de la zona si alguien te conocía. No encontró nada. Empiezo a pensar que hiciste bien tu trabajo de desaparecer». «Nunca contraté a nadie yo», dijo Soledad con la voz rota. «Ni siquiera sabía que me estabas buscando así». «Mes 4», siguió él, sin detenerse ya. «Sigo revisando mi teléfono cada mañana, aunque ya sé que no vas a escribir.
Mi mamá dice que debería seguir adelante. No sé cómo explicarle que no hay adelante posible sin saber qué te pasó. Mes 5 fue solo una línea. Te extraño. Eso es todo lo que tengo hoy. Su voz se quebró en la sexta. Mes 6. Si algún día lees esto, quiero que sepas que nunca dejé de buscarte. Solo dejé de saber cómo. Soledad miró la pantalla, luego a él con las lágrimas que ya no lograba distinguir del agua que le corría por la cara. ¿Por qué nunca los enviaste?, preguntó, con la voz apenas audible. Porque cada vez que terminaba de escribir uno, pensaba que si de verdad querías que te encontrara, me habrías dejado alguna señal, dijo Bartolomé. Y no sabía si enviarlos iba a ser para ti un alivio o una carga más, así que los guardé todos, esperando el día en que pudiera dártelos en persona, en vez de mandarlos a un número que quizás ya ni siquiera existía. Existía, dijo Soledad. Nunca cambié el número. Una parte de mí siempre esperó que escribieras, aunque la otra parte se repetía todos los días que ya no valía la pena esperar nada. Bartolomé se quedó mirando la pantalla del teléfono un momento más, como si todavía no pudiera creer que por fin alguien más viera esas palabras. Escribí más de los que te leí, admitió. Hay mensajes que no tienen fecha porque los escribía 2 o 3 veces por semana, en los días malos. Algún día, si quieres, te los enseño todos. No hoy. Hoy ya es suficiente con que sepas que existen. Hoy es más que suficiente, dijo Soledad. ¿Y si te hubiera escrito el mes 1? Preguntó Bartolomé. ¿Habrías respondido? Soledad lo pensó un momento, sin que ninguno de los dos hiciera ya el intento de resguardarse mejor bajo el toldo. No sé, dijo honesta. Estaba muy asustada entonces, pero me habría gustado la oportunidad de decidirlo yo, en vez de que tu madre decidiera por los dos. Eso no vuelve a pasar, dijo Bartolomé. Desde hoy, cualquier decisión sobre nosotros la tomamos tú y yo. Nadie más. Aquí estoy, dijo Bartolomé, guardando el teléfono y tomándole las 2 manos, todavía frías por el frío de la calle. Tarde. Pero aquí estoy, y no pienso volver a soltarte, ni a ti ni a nuestro hijo. Soledad se quedó mirándolo un momento largo, sin que ninguno de los dos hiciera ya el gesto de entrar de vuelta al calor del salón. ¿Y tu madre?, preguntó, con un dejo de miedo que no había podido soltar del todo. ¿Qué va a pasar con tu madre? Mi madre va a tener que aprender a compartir el lugar que siempre pensó que era solo suyo, dijo Bartolomé. Pero eso es un problema mío que resolver, no tuyo. Tú ya cargaste suficiente sola estos 7 meses. No estuve tan sola, dijo Soledad con una sonrisa pequeña asomando entre las lágrimas. Tuve a Chuy, que me guardaba la silla buena, y a la señora de la tortillería, que me regalaba tortillas de más cuando notaba que no me alcanzaba la quincena. Entonces voy a tener que agradecerles a los dos, dijo Bartolomé, por cuidarte cuando yo no sabía ni dónde buscarte. Regresaron juntos al salón, empapados los dos, tomados de la mano. Doña Maclovia seguía de pie junto a la mesa 7, con el rostro pálido. El hijo que espera Soledad es mío, dijo Bartolomé, con la voz alzada lo suficiente para que llegara a cada rincón del salón. Y me voy a quedar con los dos, con ella y con mi hijo, aquí, en esta ciudad, delante de quien haga falta ver esto con sus propios ojos, incluida tú, mamá. Bartolomé, piensa lo que estás diciendo, dijo doña Maclovia, con la voz quebrándose entre la furia y el miedo, delante de todo el restaurante. Ya lo pensé, dijo él. Llevo 7 meses pensándolo. Esta vez no me voy a quedar callado por miedo a lo que pienses tú. ¿Y yo qué opino en todo esto?, preguntó Soledad, con una media sonrisa a pesar de las lágrimas. Tú ya opinaste, dijo Bartolomé tomándole la mano. Hace 7 meses, cuando decidiste tener a nuestro hijo sola en vez de rendirte. Esto solo es que yo por fin alcance el paso que tú ya diste. Justo entonces, don Aurelio, el gerente del restaurante, se acercó con la terminal de pago en la mano y una expresión incómoda, como quien interrumpe algo que preferiría no interrumpir. Doña Maclovia, dijo, disculpe que insista con esto en un momento así, pero quería aclarar el motivo del rechazo antes de que se fuera preocupada.
La cuenta de la mesa 7 ya estaba saldada desde antes de que ustedes se sentaran. El joven Mondragón llamó esta tarde y dejó cubierta la cena completa a nombre de los dos, como hace cada mes desde hace un año. Por eso la terminal marcaba que el saldo ya estaba cubierto. No hubo ningún error del banco, señora. Simplemente no había nada que cobrar. Doña Maclovia se quedó mirando al gerente, luego a su hijo, procesando despacio lo que eso significaba. Empezó doña Maclovia, y la voz, por primera vez esa noche, le falló por completo. Mamá, Bartolomé dio un paso hacia ella, la ira de hace un minuto ya languideciendo en preocupación. Necesito sentarme, dijo ella, con un hilo de voz. Se dejó caer despacio en la silla, mirando a Soledad como si la viera de verdad por primera vez. Perdóname, dijo doña Maclovia con la voz quebrada dirigiéndose a Soledad. Perdóname por el cheque, por las amenazas, por el grito de esta noche. Tenía tanto miedo de perder a mi hijo por un apellido que no me di cuenta de que lo estaba perdiendo yo sola, con mis propias manos, alejando a la única familia que él estaba formando. Soledad no respondió de inmediato. Se llevó una mano al vientre y miró a la mujer que meses atrás le había cerrado todas las puertas. No le voy a prometer que va a ser fácil, dijo finalmente, pero mi hijo va a merecer conocer a su abuela, si usted está dispuesta a merecerlo de vuelta. ¿Y usted?, preguntó doña Maclovia, con una vulnerabilidad que nunca le había mostrado a nadie fuera de su propia casa. ¿Está dispuesta a perdonarme algún día o solo lo va a tolerar por el bien del niño? Soledad se tomó su tiempo antes de responder, consciente de que cada palabra en ese salón esa noche iba a quedarse grabada en la memoria de todos los presentes. Voy a intentarlo, dijo, porque mi hijo merece una familia que se esfuerce, no una que finja. Pero el intento va a tener que ser de las dos, doña Maclovia. Yo ya hice el mío hace 7 meses, cuando decidí seguir adelante sola en vez de rendirme. Doña Maclovia asintió, incapaz de decir nada más, y por primera vez en toda la noche, alguien en esa mesa lloraba de algo que no era rabia. Bartolomé miró alrededor, hacia los comensales que seguían observando en silencio. Perdón por el show, les dijo, con una media sonrisa cansada. No siempre cenamos así. Alguien en una mesa cercana se rió, rompiendo la tensión del salón entero. Bartolomé se arrodilló junto a la silla de Soledad, sin importarle que el piso todavía estuviera mojado por sus propios pasos, y le besó las manos entrelazadas sobre el vientre. Vas a merecer también dejar de cargar esto sola, dijo. Desde esta noche cargamos todo juntos, empezando por elegir entre los dos cómo se va a llamar. ¿Ya tienes alguna idea?, preguntó Soledad con la primera risa verdadera de toda la noche. Tengo 7 meses de mensajes sin enviar, dijo Bartolomé, pero ni una sola idea de nombre. Vamos a tener que pensarlo juntos, despacio, sin prisa esta vez. Sin prisa, repitió Soledad, como si la frase misma fuera un alivio después de meses de correr. ¿Puedo sugerir algo?, preguntó doña Maclovia, con una timidez que nadie en esa mesa le había escuchado nunca. Puedes sugerir, dijo Bartolomé, pero no decidir. Ya no. Entendido, dijo ella, y por primera vez en la noche sonrió un poco. Don Aurelio, que seguía de pie junto a la mesa con la terminal todavía en la mano, carraspeó con discreción. Con permiso, dijo. Pero ya que estamos aclarando cuentas esta noche, la mesa 7 tiene desde hace un año una reservación fija los primeros viernes de cada mes a nombre del joven Mondragón, con instrucciones específicas de cargarla a su tarjeta sin pasar el recibo por la mesa de la señora, para que ella nunca se preocupara por el gasto. Nunca hemos fallado en cumplirlo, esta noche tampoco. Doña Maclovia se cubrió la boca con ambas manos, entendiendo en ese detalle pequeño algo más grande. Todo este escándalo, dijo con la voz todavía temblorosa, por una tarjeta que ni siquiera tenía nada que cobrar. Todo este escándalo, repitió Bartolomé, por una madre que prefirió gritar antes de preguntar, otra vez. Doña Maclovia bajó la cabeza, sin ninguna réplica esta vez. ¿Por qué nunca me dijiste que pagabas tú?,
Le preguntó con un hilo de voz. Porque no quería que sintieras que dependías de mí para nada, dijo Bartolomé. Quería que pensaras que seguías siendo tú quien sostenía a esta familia. Resulta que a los dos nos gusta cargar cosas en silencio, mamá. Ninguno de los dos es bueno pidiendo ayuda a tiempo. Tal vez deberíamos practicar, dijo doña Maclovia con un intento débil de humor. Tal vez, dijo Bartolomé con una sonrisa cansada. Empecemos hoy. Doña Maclovia se limpió los ojos con la servilleta de tela, sin importarle ya que el rímel se le corriera delante de todo el salón. Toda mi vida creí que proteger a esta familia significaba decidir por los demás, dijo, con las manos quietas por fin sobre el regazo, sin el collar de perlas temblándole ya contra la garganta. Mi propia madre lo hizo conmigo, y yo pensé que era lo correcto hacerlo también contigo. Nunca me detuve a pensar que protegerte a ti significaba, primero que nada, dejarte elegir. Nunca es tarde para aprender eso, mamá, dijo Bartolomé, tendiéndole la mano. Pero tiene que empezar hoy, aquí, con Soledad. Doña Maclovia miró la mano de su hijo, luego a Soledad, y por primera vez en toda la noche se puso de pie sin que la furia la sostuviera. Señorita Briones, dijo con una formalidad distinta a la de antes, más humilde, ¿me permitiría algún día, cuando usted esté lista, conocer a mi nieto como se debe? No le pido perdón esta noche, porque sé que no lo merezco todavía. Solo le pido la oportunidad de ganármelo. Se la va a ganar, dijo Soledad, después de un momento, pero se la va a ganar de verdad, no con un cheque ni con un discurso. Con tiempo, repitió doña Maclovia asintiendo, como si aceptara los términos de un trato que no tenía derecho a negociar. Uno de los comensales, el que antes grababa a escondidas, guardó por fin el teléfono, avergonzado. La comensal joven de la mesa de junto sonrió con los ojos llorosos. Chuy cruzó el salón y le puso a Soledad sobre los hombros el suéter grueso que guardaba siempre en su casillero por si acaso. Ya era hora de que alguien te tratara como se debe, le dijo en voz baja. Gracias, Chuy, dijo Soledad con la voz apenas audible. No me des las gracias a mí, dijo él, volviendo a la cocina con una sonrisa que no se molestó en esconder. Dáselas a la tarjeta que se negó a cobrar. Afuera, la lluvia empezaba a ceder. Adentro, una mesera embarazada, sentada por primera vez del lado de los comensales, sostenía las manos del hombre que nunca había dejado de escribirle. 6 meses después, cuando nació el niño, doña Maclovia fue la segunda persona en cargarlo en el hospital, después de Bartolomé. ¿Ya eligieron el segundo nombre?, preguntó meciéndolo. Aurelio, dijo Bartolomé, en honor al gerente que tuvo el valor de decir en el momento exacto la verdad que nadie más se atrevió a decir esa noche. Buena elección, dijo doña Maclovia, sin apartar los ojos del niño. ¿Puedo cargarlo un rato más?, preguntó. Puede, dijo Bartolomé, pero no se acostumbre a acapararlo. Ya viene una fila. Guardó en el cajón de su buró una copia impresa del primer mensaje que Bartolomé le mostró a Soledad esa noche, como recordatorio de todo lo que casi pierde por no haber esperado ni un día más antes de gritar. Soledad volvió al restaurante meses después, ya no de mandil sino de vestido, a cenar con Bartolomé y con el niño dormido en los brazos de su suegra, en la misma mesa 7 donde todo había estallado. ¿Te acuerdas dónde estabas sentada esa noche?, le preguntó doña Maclovia, meciendo al niño despacio. Nunca me voy a olvidar, dijo Soledad. Yo tampoco, dijo doña Maclovia, y no porque quiera, porque necesito acordarme para no volver a hacerlo. ¿Y si algún día lo olvida?, preguntó Soledad. Entonces recuérdemelo usted, dijo doña Maclovia. Se lo autorizo. Don Aurelio les llevó él mismo la cuenta, ya pagada de antemano, y les guiñó un ojo antes de retirarse, sin necesitar decir nada más. ¿Sabes qué es lo curioso?, le dijo Soledad a Bartolomé esa noche, con la mano de su hijo cerrada alrededor de un dedo suyo. Si esa tarjeta no se hubiera rechazado, tu madre nunca habría vuelto a mirarme de frente. Toda esta familia empezó de nuevo por un error de una terminal de pago. No fue un error, dijo Bartolomé sonriendo. Fue lo único en toda esa noche que dijo la verdad antes que nadie. Y ahora, antes de que te vayas, del 0 a 10,
¿Cuánto te dolió el grito de doña Maclovia, sin imaginar siquiera que le gritaba a su propio nieto? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios.